Y después de que el Señor le dijo esto a la samaritana, ella le dice: sé que el Mesías está por venir, y cuando Él venga nos explicará todas estas cosas. Y Jesús le dice: yo soy el Mesías, yo soy tu Salvador. Eso quiere decir, significa Mesías, Jehová salvación, Jehová salva. Y como vemos, esta samaritana lo que estaba expresando allí era algo que ella creía que estaba por venir. Lo que estaba manifestando esta samaritana era una esperanza, y lamentablemente no se daba cuenta que ya tenía a Jesús allí enfrente de ella, a ese Jesús que le había revelado su pecado. Y lamentablemente muchas veces también nos pasa así a nosotros. Nos enfocamos más en otras cosas, en aquello que anhelamos, en aquello que deseamos, en aquello que esperamos, pero no nos damos cuenta que Jesús está ahí al frente de nosotros, queriéndonos decir: yo quiero que tú seas un verdadero adorador, yo quiero que tú me rindas tu vida para que tú te conviertas en una fuente de vida eterna. Y por eso, como le decía, lo que pasa es que usualmente nosotros ponemos nuestra esperanza en lo que anhelamos. De pronto en terminar una carrera y decir: yo anhelo y deseo terminar esa carrera para tener mejores ingresos, para tener un futuro mejor. Anhelo y deseo lograr mis metas, mis sueños. O como algunas muchachas de aquí solteras, ¿cierto? Anhelan tener ese príncipe azul que no se descolorice. Amén, gloria a Dios. Tener ese esposo, esa esposa, esa familia. Y por eso, cualquiera que sea el motivo de tu esperanza, está basado, si usted se da cuenta, piense por un momento en lo que usted anhela y usted desea. Esa esperanza que usted tiene, ese sueño, ese anhelo, está basado en cosas temporales, en cosas momentáneas que muchas veces están fuera de nuestro control, de nuestro alcance, y que no tenemos la certeza de que se hagan realidad. Como le decía, usted no tiene la certeza de que cuando consiga ese idóneo o esa idónea, también para los varones, no se va a descolorizar, o no va a encontrar cosas que de pronto a usted le desagraden. Y con relación a este tema de la esperanza, quiero que vayamos a una carta, y esa es la primera carta de Pedro, y veamos qué es lo que le dice Pedro a la iglesia que en ese tiempo estaba pasando por tiempos difíciles, estaba pasando por pruebas, estaba sufriendo. Quiero que me acompañe allí a la palabra de Dios. Vaya allí al Nuevo Testamento, más adelantico de Hebreos, a la primera carta de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer para iniciar desde el versículo 3 al 5. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5. ¿Ya llegó allí? Amén, gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios en el versículo 3. Primera de Pedro 1, 3. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final
a fin de que todos la vean. Amén. Quiero leerles también la nueva versión internacional. Dice en el versículo 3: alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Entonces, como vemos allí, Pedro inicia alabando y exaltando al Padre, porque gracias a su obra en nosotros como creyentes, ¿cuántos creyentes hay en este lugar? Porque gracias a su obra en nosotros tenemos una esperanza viva. Pero algo que debemos tener bien claro es que no podemos tener una esperanza viva si no hemos creído en la resurrección de Jesucristo. ¿Usted lo cree? Porque si no crees, es porque no has nacido de nuevo y mucho menos has experimentado la gran misericordia de Dios. Porque cuando tú experimentas la gran misericordia de Dios, es cuando tú sientes en tu espíritu, en tu corazón, que Dios te ha perdonado, que Dios te ha limpiado, que Dios pagó un alto precio allí en la cruz. Y tú dices: gracias, Señor, gracias porque tú me has perdonado. Y entonces, ¿qué pasa? Es allí cuando tú empiezas a nacer de nuevo, porque el Espíritu viene y se mete dentro de ti y tú renaces. Y ese renacer hace que tú creas que Jesucristo fue levantado de los muertos, y esa resurrección de Jesucristo hace automáticamente que tú recibas una esperanza viva, una esperanza viva. Y por eso lo primero que nosotros como creyentes debemos tener allí metido en nuestro corazón, en nuestro espíritu, implantado en nosotros, es que tenemos una esperanza viva. ¿Y qué es esa esperanza? Es la esperanza anhelada de la vida eterna que tenemos por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Escríbalo allí bien grande: yo tengo una esperanza viva. Escríbalo si usted toma apuntes. Yo tengo una esperanza viva. O declárelo, diga conmigo: yo tengo una esperanza viva. Porque sabe una iglesia, sabe una cosa, iglesia, debemos reconocer de que antes, a pesar de que estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos, en nuestra inmundicia, a pesar de lo que éramos antes, Él nos llamó, Él nos escogió, Él nos redimió, nos limpió, nos justificó, nos hizo justos delante de Dios. Y no solamente hizo eso el Señor, sino que nos hizo hijos. Y por eso ahora podemos tener la seguridad y la certeza, y podemos tener la confianza de que al fin de los tiempos Él regresará por su iglesia y vamos a pasar a una eternidad junto con Él. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Y por eso lo dice allí más atrás. Vaya conmigo un poco más atrás, no pierda el texto de Pedro. Por eso lo dice allí más atrás, 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 53. Mira lo que dice 1 Corintios 15, 51 al 53. ¿Ya llegó allí? Amén. Mire lo que dijo el apóstol Pablo al pueblo de Corinto. Digo: pero permítame revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta,
los que hayan muerto resucitarán para vivir, ¿qué? Por siempre. Y nosotros los que estemos vivos también seremos transformados, pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Díganle que está a su lado, no se preocupe tanto por su cuerpo, porque no se lo va a poder llevar. Díganle, no me preocupe si ya le salió la pata gallina, no me preocupe si ya le salieron unas cuantas canitas, no se preocupe si ya se desentejó un poquito. La esposa lo mira a la otra así: mi amor, tú tienes más entradas que Plaza de las Américas. No, gloria a Dios, no, eso no nos pasa, en el nombre de Jesús. Bueno, si pasa, que hijo de madre, calvitos, pechudos, gordos, blancos, chiquitos, maricones, nos vamos a ir para el cielo. Amén. Porque como dice aquí el Señor, todos vamos a resucitar, todos vamos a vivir por siempre. Dice el 53, pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en unos cuerpos que nunca morirán. Por eso, como le decía, esa es la esperanza viva que nosotros tenemos. Porque Cristo resucitó de entre los muertos. Y por eso es una esperanza viva que nunca morirá. Que por lo menos que cuando usted se encuentre con esos hermanos que a veces se encuentra usted y que le dice: ¿sí supo? ¿Qué pasó? No, el hermanito es el vecino de allí. Ese estaba tan sano. Ese hombre iba al gimnasio. Todos los días tomaba jugo de naranja con tarritos rojos JGB. Todavía ese tomaba hasta munición de Scott. Pero lo cogió el COVID. Chao, bambino. O no supo, mírele, ese hombre estaba así de un momento a otro. No, ya no está, se fue. Y usted le llega y le dice: pues sabe qué, bueno, ya era el tiempo de él, ya era el tiempo de su partida. Pero yo estoy tranquilo y confiado porque yo tengo una esperanza viva. Porque sé que si me toca mañana o pasado mañana, o en un mes, o en 2 meses, en 1 año, en 2 años, en 3 años, yo sé que voy a resucitar. Porque creo que mi Cristo, así como resucitó, yo también resucitaré y viviré para siempre con Él. Nunca moriré. Amén. Usted puede decírselo. Porque es que hay a veces que nos dan esas malas noticias. No, debemos ser creyentes que tenemos una esperanza viva, porque nuestra fe está puesta en un Jesús vivo, en un Dios vivo. ¿Usted ha sentido la presencia de Dios en este lugar? O sea que Dios está vivo. El Espíritu Santo de Dios nos da la evidencia de que Jesús está vivo allí, en el trono de Dios, al lado del Padre. Y por eso tenemos esa esperanza viva que nunca muere. Porque lamentablemente los no creyentes tienen una esperanza en algo que no es real, que es una ilusión, es una esperanza muerta. Y por eso aún así usted se ponga a discutir o a debatir allí con el ateo, con el que no cree en Dios. Usted dice: no, yo no creo, el ateo le dice: no, yo no creo en esa vaina, que hay un cielo, que hay un paraíso. Bueno, usted no cree, pero yo me quiero ir con esa verdad. Porque ¿quién quita de que usted se muera? Y usted dice que no lo hay. Y que yo prefiero irme con esa verdad en mi corazón. De saber que nunca moriré y que voy a pasar a una eternidad. De que voy a entrar allí en ese lugar que dice la palabra de Dios, donde hay calles de oro, mar de cristal, y donde voy a estar 24/7 adorando al Señor, santo, santo, santo. Yo prefiero irme con esa verdad. Y por eso no podemos, como hijos de Dios, permitir que el enemigo y lo que piensa el mundo, las teorías del mundo, nos arrebaten. Por eso decía allí el versículo 13 en 1 de Pedro:
Allá al finalizar en la Nueva Traducción Viviente decía: ahora vivimos con gran ¿qué? Expectación. Vivimos con expectativa de que vamos a vivir por la eternidad, creyendo que lo que Dios hizo al enviar a su Hijo allí en la cruz me permite vivir a mí una vida por la eternidad, y que aún lo que Él hace o lo que permite aquí en este mundo, en esta tierra, mientras estoy en esta tierra, porque la palabra de Dios dice que somos peregrinos, que somos extranjeros, nuestra ciudadanía es del reino de los cielos. Así usted coja la cédula que dice aquí, ¿cómo dice? Hermano de la República de Colombia, ¿cierto? Y los de Venezuela también, aquí hay hermanos, también hay varios hermanos. ¿Quiénes son de la costa? Ah, miren que hay varios costeños también. ¿Hay alguien más de aquí, de otra región de aquí en Colombia? ¿De dónde, ya, Ofelia? De Urabá, santo rey, mire eso. Gloria a Dios, aquí no tenemos sino solamente colombianos, no, hay colombianos, venezolanos, de Urabá, miren, paisas, aquí hay otro paisita, gloria a Dios, que no es cachicerrado, ¿cierto? Gloria al Señor. Sino que realmente tenemos esa expectativa de creer que vamos a vivir una eternidad con Él, de que gracias a su gran misericordia de ayer tenemos una esperanza viva, y será también manifestada la fidelidad de Dios que celebraremos mañana. Dígale que está a su lado: gracias a la gran misericordia de ayer tenemos una esperanza viva hoy. Dígale: mañana celebraremos la fidelidad de Dios cuando estemos allá en el reino celestial. Dígale que está a su lado: gloria a Dios, todos nos vamos. Nadie se va a quedar. No nos va a pasar así como las películas que muestran que mira al Señor en el arrebato y se quedó ahí la ropa. No, todos los dos. Yo que no vaya a quedar ninguno y dice: ay, se fue el hermano, el Señor manda otra flota, mano. No, tenemos la esperanza viva de que todos nos iremos junto con el Señor. Y el Señor no solamente dice que tenemos una esperanza viva. Mira lo que dice allí en el versículo 4. Dice: y tenemos una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Dígale que está a su lado: tenemos una esperanza viva. Dígale: tenemos una herencia. Dice la nueva versión internacional, dice: recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo. Pregúntale que está a su lado: ¿dónde tiene la herencia? Ya le contó. Dice: no le puedo contar porque usted entera y me manda a darle los acostados y después le hago reclamar mi herencia. No, gloria a Dios, no, aquí no hay esos corazones, bendito sea el Señor, ¿cierto? Pero ¿sabe? Esa herencia que dice allí el Señor, dice el Señor, es una herencia indestructible, es decir, que la muerte no la puede tocar. Es una herencia incontaminada, es decir, que el mal no la puede corromper. Y es una herencia inmarchitable, es decir, el tiempo ya no la puede deteriorar, no se puede dañar de ninguna manera por factores humanos que afectan los bienes materiales, como el óxido o la polilla. Y por eso la palabra de Dios dice muy claramente que Jesús le dijo a sus discípulos: no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Dijo el Señor: almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruirlo y los ladrones no pueden entrar a robar.
Porque donde está tu tesoro, allí también estarán los deseos de tu corazón. Amén. ¿Saben? A mí a veces me impacta, o escucho, no sé si ustedes de pronto las han escuchado, historias impactantes de gente que es tan amarrada al dinero que dice, no, yo voy a guardar, y guarda el sueldo. Yo escuché una vez una historia, no sé quién fue el que me la contó, de un señor de que siempre decían los hijos y la esposa que no se le veía el sueldo, que decía, mi papá, ¿qué es el sueldo? ¿Y dónde lo mete? Y cuando murió el viejito se dieron cuenta que ese colchón estaba, parecía un colchón de los de ahorita, ¿cierto? Capa por encima y capa, pero no de espuma, sino de billetes. ¿En serio? ¿No escuché esa historia? Y que abrieron el colchón y se dieron cuenta que el viejito enrollaba, tenía rollitos de billetes en el mundo. Yo decía, santo rey, qué tristeza que nosotros nos enfocamos, nos atamos tanto, como le decía al principio, a lo temporal, a lo que perece, a lo que muere, a lo que se acaba, que como yo les decía a la iglesia, usted se mata tanto por tener una casa y por dejarle una casa a sus hijos, para que sus hijos se terminen matando por un bendito pedazo de tierra. Qué absurdo es eso. Y por eso el Señor dice, no hagas tesoros aquí en la tierra, hazlos allí en el cielo. ¿Y cómo hago tesoros en el cielo? Amando a los hermanos, perdonando a los hermanos, siendo bondadoso, siendo paciente, siendo tolerante. Haces tesoros allí en el cielo. Porque sabe una cosa, las herencias de este mundo son afectadas o disminuidas por circunstancias humanas. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos una herencia reservada en el cielo, indestructible, incontaminada e inmarchitable. Esa es la mejor herencia que podemos guardar. Porque ¿de qué le sirve a usted matarse de domingo a domingo si ni siquiera disfruta lo que usted trabaja? Eso es lo absurdo de mucha gente que está afuera. Trabajan y aplican la de Uribe. Y no tienen ni tiempo para disfrutar lo que tanto trabajan. Dicen, no, guarde mía, que bueno, guarde y administre, sí, muy bien, ahora para el estudio de sus hijos, para que usted por lo menos le dé el estudio y ya. Pero no sé, y hay gente que se carga. Pastor, es que no tengo ni una casita para dejar. Tranquilo, no me preocupe por la casa. Eso es algo material, eso es algo perecedero, se va a acabar. O es que usted quiere llevarse la casa para cuando me muera. Hay gente así, cree que cuando me muera le van a hacer un entierro como el de los egipcios. Me entierran con lingotes de oro y todo. No. Por eso, como lo dice la palabra, nuestra herencia, ¿dónde está? ¿Qué mejor banco? Para guardar nuestra herencia. Porque como les decía, estamos tan preocupados por lo temporal que lo eterno se nos pasa. Y por estar enfocados tanto en lo que tener, voy a tener carro, voy a tener moto, voy a tener casa, voy a tener finca, voy a tener allá una isla en Miami, así como Shakira. Y hay gente que trabaja tanto que ni siquiera lo alcanza a ver, de tanto matar, que ya se enfermaron ya de tanto trabajar. Pero como les decía, desatendemos lo eterno y nos preocupamos por lo temporal, en lugar de aprender a mirar lo temporal a la luz de lo eterno. ¿Cómo aprendes tú a mirar lo temporal a la luz de lo eterno? Diciendo, trabajé estos buenos 6 meses. Yo creo que nos merecemos unas vacaciones con mi esposita y mis hijos. Vamos a pagar allá, nos vamos para el hotel de Cameron allá en Panamá. Por favor, si alguien está viendo el de Cameron, ahí mándenos el aporte con la cuña, gloria a Dios. Bueno, entonces en Panamá no, en San Andrés, en Santa Marta. Bueno, está bien, solo una dijo amén, gloria a Dios. Entonces aquí en Melgar, en Girardot, en Cusarazugá. No quieren playa, no quieren playa. En el eje cafetero, gloria a Dios, si nos vamos a ir allá para Medellín, para la piedra. ¿Cómo es que llama la piedra? La piedra, pero no para que le saquen la piedra, no, para que usted vaya y visite esa piedra allá. Y por eso la palabra de Dios dice, mira lo que dice en Colosenses. Vaya un poquito allí más atrás.
Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4 dice así. Hasta me encanta. Me encanta la palabra de Dios. Amén. Amén. Mira lo que dice la palabra de Dios. Colosenses 3, versículos 1 al 4. Esto es para los creyentes. ¿Cuántos creyentes hay en este lugar? Dice así la palabra de Dios: ya que han sido resucitados a una nueva vida con Cristo, pongan la mira en las cosas de la tierra, en la casa, el carro, la finca, la isla allí en el Mediterráneo. ¿Qué más? En el Ferrari, el Lamborghini, con las full nenas. Sí, créanme que mucha gente tiene esa mente. Pero dice el Señor, pongan la mira ¿dónde? En las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Mire, no dice solamente pongan la mira, mire, está hablando de varios sentidos allí. Dice, pongan la mira en las verdades del cielo, ¿cierto? Dice el segundo, ¿qué más dice el segundo? Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. ¡Wow! Den un aplauso al Señor. Es tremendo esto. Cuando usted no tiene la mira en las cosas de la tierra, ni piensa en las cosas de la tierra, es cuando usted dice, oiga, hermanito, ya mire, le hace falta una cama. Regalémosle esa cama. Tome, hermano, una cama, colchón y todo, almohada, cobijas. Y no dice, uy, no, bote esa cama porque es que me la regaló ahorita. ¿Cómo vamos a botar eso? ¿Ah? Tiene una bicicleta ahí que no usa, que está pudriendo del óxido, y el chino allá al frente es un niño de bajos recursos que vive con la mamá, apenas no tiene una bicicleta. No, pero como la amargada, esa sí me la regaló, no sé quién. Y nos amarramos, nada, no soltemos nada, no damos, no, eso para que damos, ahí todos los demás dan ofrendas de alimento, eso para que damos. No, pero gloria a Dios que eso no pasa aquí en Resplandecer en las Naciones. El pueblo de Resplandecer es bondadoso. No tiene la mirada puesta en las cosas de la tierra, sino en las cosas del cielo. Piensan solamente en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Porque sabe, cuando usted se ata a lo material, es lo que sucede allí. Entonces usted no ha muerto a esta vida. Así es sencillo. Cuando usted dice, uy, no, mi cama, uy, no, mis cobijas, uy, no, mi casa. Es el Señor. De nada se va a poder llevar. Amén. Gloria a Dios. Y la pregunta que podríamos hacernos es, ¿qué hará entonces que realmente estemos enfocados en esa esperanza viva y en esa herencia? ¿Saben cuál es la fórmula de que estemos enfocados en esa esperanza viva y nos dejemos de desenfocar en las cosas de la tierra? Y que estemos seguros que tenemos esa herencia. La fe. Entonces tenemos tres cosas. Diga conmigo, tengo tres cosas. Uno, esperanza viva. Dos, tengo una herencia. Tres, tengo una fe. ¿Qué es lo que decía allí? Vuelva conmigo allí a Primera de Pedro. Miren lo que Pedro les decía allí. Dice en el versículo 5: por la fe que tienen en Dios, ¿Dios qué hace? Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista, está preparada para ser revelada en el día final, a fin de que todos cambien. El Señor ya la tiene allí guardada. El Señor mismo le dijo a sus discípulos, tranquilos, me tengo que ir. Claro, tengo que ir allí para prepararles habitación en el cielo, morada en el cielo. El Señor lo dijo.
Y por eso les decía, la fe que tenemos en Dios, ¿qué hace? Nos protege hasta que recibamos esa herencia. Y vean lo que dice allí continuamente, allí en el versículo 6 a continuidad. Dice en el versículo 6 y 7, aquí empieza lo bueno, porque ya tenemos una esperanza, ¿cierto? Tenemos una herencia, qué bendición, gloria a Dios. Pero hay que pasar por algo para obtenerla. Dice el versículo 6, así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, gloria a Dios. Pero mire lo que dice allí, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. Amén. Pastor, no, ya dejemos así, más bien, no hable de eso. No hable de pruebas, está bonito el mensaje, ya se lo tiró. ¿Ah? Pero por eso Pedro dijo, alégrense, gócense. Y aún en la misma carta de Santiago también dice, cuando estéis pasando por diversas pruebas, míralo como una oportunidad para alegrarte, para gozarte. Y lo que pasa es que cuando leemos eso, cuando escuchamos eso, uno dice, no, estos manes estaban locos. ¿Cómo van a decir que uno se alegra en medio de la prueba? O sea que cuando llega el problema, pastor, me alegro porque me robaron el celular. ¿Qué bendición? No. El Señor está hablando de que a pesar de que vivamos esas pruebas, usted puede decir, bueno, me robaron el celular, que máquina. Oiga, le robo ya la mano. Pero gracias, Señor, porque yo sé que va a venir un nuevo celular. Esa es la alegría, el gozo que habla allí el Señor. Porque como lo decía antes, de esa alegría lo único que tienen que hacer es que díganle al que está a su lado, bienvenido al club de los verdaderos cristianos. Dígaselo otra vez, pero dígaselo con convicción. Bienvenido al club de los verdaderos cristianos. Díganle, ¿sabe por qué? Porque de aquí en adelante vendrán muchas pruebas. Y eso es que le dicen, no, venga Cristo y se le acaban los chicharrones. No, más chicharrón hay, más sabrosito. Gloria a Dios. Por eso, iglesia, estamos en un mundo dañado por el pecado, donde vamos a tener que enfrentar situaciones dolorosas, donde vamos a tener que ser afligidos con diversas pruebas, ya sea porque vienen por causa de nuestros mismos errores, de nuestros mismos pecados, de nuestras mismas decisiones, o ya sea porque este mundo está lleno de enfermedades y lleno de personas caídas, o ya sea porque también Dios permite que pasemos esas pruebas para probar nuestra fe, valga la redundancia, para probar nuestra fe. Pero el Señor dijo, esas pruebas van a ser por un tiempo breve. Dígale al que está a su lado, la prueba que estás pasando es breve, es corta, es temporal. Dígale, confía en Dios, ten fe en Dios, es temporal. Y por eso decía ahí el versículo 7, entonces su fe al permanecer firme en tantas pruebas les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día en que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Amén. Hombre, yo voy a leer en la versión lenguaje actual, me gusta esta. Mira lo que dice la versión lenguaje actual. Escuche con atención. La confianza que tienen en Dios, que ustedes tienen en Dios, esa fe, es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego,
La confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas, con las circunstancias difíciles, con las tribulaciones. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así que cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Amén. Qué tremendo es esto. Qué tremendo. Hemos pasado por pruebas, pero gracias, Señor, que yo he pasado por esas pruebas. Sé que está haciendo, sé que esa prueba me está procesando, me está pasando por el fuego. Pero si resisto con fe, si resisto creyendo que tengo una esperanza viva, que tengo una herencia y que esta fe me da la capacidad de soportarlas, es mucho más preciosa que el oro. Amén. Por eso decía la palabra, el oro no se compara a la fe de ustedes, aunque pase por el fuego. Su fe es mucho más valiosa para mí, dice Dios. Tu fe, Dios la aprecia, iglesia. Tu fe, Dios la aprecia, tu confianza aún en medio de las pruebas. ¿Sabe? Un ejemplo claro es como cuando el papá va a la piscina con la hija, con los hijos de la mamá, y están allí en la piscina los hijos y sin flotador ni nada, y empieza la niña así pequeñita y le dice: papá, amor, tírate, tírate. Y la chica, ¿cierto? ¿Lo recuerda usted que tiene hijos? Tírate, tírate, amor, tírate. Llega hasta el borde. Pero llega el momento en que aunque yo puedo estar haciendo la mímica de que lo piensa, pero un niño no lo piensa. Él sabe que su papá, aunque caiga en el agua y se hunda y tome un poquito de agua, la va a saltar, la va a rescatar, la va a salvar, ¿cierto? Y entonces por eso la niña se tira. ¿Y el papá qué hace? Agarra, bueno, y de pronto dice: bueno, déjala que entre y sepa cómo es la vaina dentro, ¿cierto? Tome un poquito de agua, ya, está bien. Gloria a Dios. Y esa es la misma confianza que el Señor espera que nosotros depositemos en Él, aún en medio de las pruebas, aún en medio de las adversidades. Dice la Reina Valera: es necesario ser afligidos con diversas pruebas. Porque ¿saben qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando pasamos por pruebas o crisis emocionales que son temporales, las convertimos en eternas. Hay gente que convierte una situación en algo eterno. Y le toca empezar a cantar la canción de ese famoso compositor, ¿cierto? Nadie es eterno. Claro, usted hizo eterno eso. De esa situación que vivió en el pasado, donde lo maltrataron, lo humillaron, le golpearon. ¿Y por qué yo la pastor? Es que hace un tiempo me hicieron esto y esto. ¿Y hace cuánto fue eso? No, pastor, eso fue hace como 15 años. 15 años y todavía sigue cargando eso. Pero es porque, como le decía, nosotros convertimos lo temporal en eterno. Y no escuchamos la voz del Espíritu que te dice: tengo una esperanza viva, tengo una herencia para ti. Sino que escuchamos la voz del enemigo que nos condena. Y nos dice: no, usted que va a ir a la iglesia, usted es un hijo mismísimo de mí, pecador. O escuchamos muchas veces la voz de nuestras emociones, de nuestro corazón, que es engañoso, que nos trae confusión y nos desorienta. Por eso siempre debemos apuntar a escuchar la voz del Espíritu Santo. Iglesia, ninguna de las pruebas que pasemos en este mundo son nada comparado a la gran prueba que enfrentó Jesús. Usted que vio las películas en esta Semana Santa, usted realmente se puso a pensar y bueno, de pronto alguno lagrimió. Pero usted, ¿qué hubiera hecho en los pies de Jesús? En los zapatos de Jesús. ¿Hubiera soportado? No, seguramente usted le dice: no, venga, Pedrito, saque el machete y aprendemos a todos estos benditos. ¿Yo qué me voy a dejar crucificar? ¿Que no saben quién soy yo? ¿Usted no sabe quién soy yo?
¿El Hijo de Dios? Ah. Vengan a ver, apóstoles, con una machete, unas espada y entendemos. No se hubiera dejado crucificar. No sé, pero aquí creo que es. No, aquí nadie responde, ¿cierto? Cuando lo cierran en la calle, cuando alguien lo ofende en la calle, no, usted no responde. Usted es todo un hombre de Dios y mujer de Dios que guarda la paciencia y la mansedumbre, siempre la calma. Porque como le decía, es necesario que pasemos, ¿qué? Por pruebas. Y las pruebas, dígale que está a su lado, las pruebas que tú pasas o que están pasando no son nada comparado con lo que enfrentó Jesús. Pero ¿sabe qué hizo Jesús para pasar esa prueba? Aunque él en su humanidad sintió que el Padre lo había abandonado, por eso le dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Claro, en su humanidad, imagínese ese momento de sufrimiento tan bárbaro. Si usted medio se machuca con un martillo, yo te declaro ahí. Es lo que usted dice, ¿cierto? Cuando me machuca. Y tú ahí todo el día así, y hasta se va armando otro de venta el dedo y todo el macho. Imagínese usted estando en una cruz y le claven un... ¿Ah? Pero ¿sabe qué fue el que hizo Jesús? Dice la palabra de Dios. Dice la palabra: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, escuche esto, por el gozo puesto adelante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El Señor sabía lo que le esperaba allá adelante, después de la muerte. Él sabía el gozo, él sabía la felicidad, él sabía la alegría de estar allí en la presencia del Padre. Y por eso pudo soportar la cruz. Y si él la enfrentó y la venció, nosotros también, sin importar la situación que estemos pasando, nos podremos mantener firmes en su obra redentora. Y las pruebas temporales no nos pueden robar lo que ya tenemos en Cristo: una esperanza viva y una herencia eterna. Amén. Tenemos el gozo, la alegría, la felicidad, la fe de saber que vamos a recibirla. Por eso, aunque pasemos momentos difíciles, que como yo le decía ahorita, cuando usted se encuentre con aquel hermanito que siempre habla mal de todo, que es pesimista, dice: si escuchó, ay no, ay, el fenómeno del niño, ay no, se va a abrir la tierra, ay no. Ay, el golpe de estado. Ay, el golpe de estado. Ay, sangre de Cristo. No, venga lo que venga. Yo tengo mi esperanza viva, yo tengo mi herencia y tengo mi fe. Y por eso nos gozamos con alegría por la gloria indescriptible que vamos a recibir. Que aunque pasemos momentos difíciles, reconocemos que Dios está en nosotros y con nosotros. Que tú puedas decir: Padre, no entiendo lo que estoy viviendo, no entiendo esta prueba, pero en ti encuentro gozo, en ti encuentro paz. Porque ¿sabe qué es que eso es lo que le pasa al ser humano? Queremos entender todo, queremos razonar todo. Señor, ¿y por qué esto? Señor, ¿y por qué lo otro? No lo vamos a entender. Hay cosas, hay preguntas que tendremos aquí, pero que yo le puedo decir: bueno, le puedo dar una palabra, dice la palabra esto, pero solo van a ser respondidas allí, cuando estemos delante del Padre. ¿Y qué termina diciendo Primera de Pedro? Allí mire lo que dice allí en versículos 8 y 9. Y terminamos con esto. Versículos 8 y 9. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que ¿qué? De que nunca lo han visto. Y aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Den un aplauso a Dios. Den un aplauso a Dios. Gracias, Señor, por esa salvación que tú nos has preparado. Gracias, Señor. ¿Saben? Me encanta cómo dice allí el versículo 8? Dice: se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. ¿Y sabe por qué es indescriptible? Porque no se puede explicar. No se puede explicar a los demás. Es cuando llega allí un compañero de trabajo o un amigo y le dice: oiga, hermano, yo no entiendo usted cómo haría así. Semejante situación, semejante chicharrón que usted está pasando,
Y yo lo veo a usted todo tranquilo, todo fresco, todo relajado, así como en la gota Eche, relajado. ¿Cierto? ¿Cómo es que dicen los costeños? Eche, relajado. Hay una frase que ahorita se me fue. ¿Sí? Relajado. ¿Por qué está relajado? Porque está confiado en Dios. Porque aún en medio de la prueba hay gozo, hay alegría. Yo sé que esto que estoy pasando, usted le dice al compañero, ¿sabe por qué? Porque yo sé que esto es temporal. Y esa pasará. Y yo sé que esta pasará. O esto que estoy pasando es porque el Señor está moldeando, transformando mi carácter. Está haciendo que mi fe se incremente para la prueba que viene más adelante. Porque la prueba que viene más adelante va a ser más fuerte, pero ya tengo una fe aún más fuerte. Y me da la capacidad de enfrentar esa prueba. Y como lo dice allí el versículo 9, dice, pues la recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Dice la Nueva Versión Internacional, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Y sabe una cosa, iglesia, no experimentarás la salvación hasta que mueras. No, no, no. Ya la podremos experimentar, porque no solamente seremos salvos, ya somos salvos. Mira que está a su lado, ya somos salvos. Aquí y ahora, ya lo tenemos. Ya tenemos esa esperanza que es viva, ¿cierto? Que no muere. Tenemos la herencia y tenemos la fe que nos da la capacidad de enfrentar esas pruebas. Lo más tremendo, tenemos esa salvación asegurada para cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Denle un aplauso al Señor. Quiero terminar leyendo este versículo. Mira lo que dice 2 Corintios 4, 16 al 18. Termino con esto. Dice, es por esto, qué bueno que usted pusiera allí este pasaje también, allí bien grande en su nevera o allá en el cuarto. Es por esto que no nos damos por vencidos. 2 Corintios 4, 16. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, se deteriora, le salen patas de gallina, de gallo, nuestro espíritu se va renovando día tras día, va renovándose cada día. Pues nuestras dificultades actuales, escuche esto, son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver, pronto se habrán ido, se acabarán. Pero las cosas que no podemos ver, permanecerán para siempre. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y si usted cree que tiene una esperanza viva, que tiene una herencia, que tiene la fe para soportar esas pruebas, póngase de pie, por favor. Cierre por un momento sus ojos.